En una tarde radiante y calurosa en la vibrante Ciudad de México, Javier caminaba por las bulliciosas calles del centro, donde la energía vibrante de las multitudes parecía contrastar con el peso silencioso que él llevaba en su pecho. Las fachadas coloridas de los edificios coloniales reflejaban la luz dorada del sol, mientras los vendedores ambulantes llenaban el aire con el aroma tentador de la comida callejera y el sonido caótico de sus pregones. Sin embargo, nada de eso lograba disipar la sombra persistente de un recuerdo que, incluso después de tantos años, seguía persiguiéndolo. La memoria de Valeria, su prometida, cuyo sonrisa alguna vez iluminó sus días, pero que ahora vivía solo en sus recuerdos. 18 años habían pasado desde aquel trágico accidente que la arrancó de sus brazos para siempre. Javier nunca se recuperó. El tiempo para él parecía haberse congelado en el momento en que supo de la muerte de Valeria. El mundo continuó girando. Las personas siguieron con sus vidas, pero él se quedó atrapado en el pasado, incapaz de permitirse amar nuevamente. Su corazón, como solía decirse a sí mismo, había sido enterrado junto con ella. Mientras caminaba, perdido en sus pensamientos, los sonidos de la ciudad comenzaron a desvanecerse en un zumbido lejano. Sus pasos eran automáticos, movidos más por la inercia que por la intención, hasta que algo completamente inesperado lo sacó de su letargo. Una joven mujer, que no debía tener más de 20 años, pasó por él en la acera. Su largo cabello negro, liso y brillante, se balanceaba suavemente al ritmo de sus pasos, reflejando la luz del sol como si fueran hilos de seda. Vestía un sencillo vestido blanco, que se movía graciosamente con el viento, emanando una elegancia despreocupada. Pero no fue la belleza o la gracia de la joven lo que hizo que el corazón de Javier se acelerara y sus manos comenzaran a temblar. Al mirar más de cerca, algo familiar capturó su atención, haciendo que el tiempo se detuviera por un momento. Alrededor del delicado cuello de la joven colgaba un collar, un objeto pequeño y aparentemente insignificante para cualquier otra persona, pero que para Javier significaba el mundo. Conocía cada detalle de ese collar, desde la forma única del dije hasta las imperfecciones casi invisibles en la cadena. Era el mismo collar que él le había dado a Valeria, en una noche llena de promesas y sueños, como símbolo de su amor eterno. La realidad pareció distorsionarse a su alrededor, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. No puede ser, pensó, mientras el shock y la incredulidad se apoderaban de sus sentidos. Aquel collar estaba con Valeria el día en que ella murió. Él mismo se había asegurado de colocárselo en el cuello por última vez antes de que el ataúd se cerrara. ¿Cómo podía estar ahora en el cuello de una completa desconocida? Javier respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía, pero la visión de aquel collar lo dejaba incapaz de controlar la agitación en su voz. «Disculpa», llamó, sintiendo un nudo en la garganta que traicionaba la firmeza que intentaba demostrar. La joven, de cabello negro y piel blanca, se volvió lentamente, sorprendida por el repentino acercamiento. Sus ojos, grandes y de un castaño profundo, encontraron los suyos, y por un breve instante, Javier fue asaltado por una extraña sensación, como si algo en ella le fuera extrañamente familiar. Un eco de un pasado que nunca quiso olvidar. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la joven, un poco desconcertada, pero intentando mantener la cordialidad. La presencia de Javier parecía inquietarla, pero su educación la impidió alejarse. Él tragó saliva, la garganta apretada, y señaló con la mano temblorosa hacia el objeto que colgaba de su cuello, el mismo que hacía que su corazón doliera como si estuviera siendo aplastado por una mano invisible. «¿Dónde conseguiste ese collar?». Su voz salió en un susurro ronco, cargado de incredulidad y dolor. La joven frunció el ceño, sorprendida por la pregunta y el tono desesperado de Javier. Instintivamente, su mano subió hasta el collar, rodeándolo protectora, como si quisiera alejarlo del alcance de ese extraño perturbado. «¿Este collar? Fue un regalo de mi madre. ¿Por qué?». El mundo pareció girar alrededor de Javier mientras absorbía esas palabras. Cada sílaba dicha por ella era como un cuchillo girando en su herida abierta. Sacudió la cabeza, incrédulo,
sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en una confusión insoportable. Ese collar era de mi prometida, Valeria, dijo, la voz aumentando en intensidad, cada palabra teñida con la amargura de una pérdida irreparable. Ella murió hace 18 años. Ese collar fue enterrado con ella. El tono de su voz se transformó en una feroz acusación, sus ojos fijos en los de ella como si pudieran arrancar la verdad por la fuerza. «Eres una ladrona. ¿Cómo te atreves a usar algo tan precioso?» La joven retrocedió, los ojos abiertos de miedo y confusión. Apretó el collar aún más fuerte, como si aquel objeto, que antes era solo una joya querida, ahora se hubiera convertido en una carga. «No sé de qué está hablando», respondió, la voz temblando mientras intentaba mantener la compostura. La ferocidad de Javier la dejó completamente desorientada. «Este collar siempre ha sido de mi familia». Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de tensión. Javier sentía como si estuviera ante un enigma imposible de resolver, una verdad que desafiaba toda lógica. Miraba a la joven con una mezcla de dolor, rabia y una extraña curiosidad que comenzaba a brotar en su corazón. ¿Cómo podía ese collar, del que estaba absolutamente seguro que había sido enterrado con Valeria, estar ahora frente a él, reluciendo en el cuello de una completa desconocida? «¿Quién eres?», susurró, más para sí mismo que para ella, la voz cargada de una angustia que ella no podía comprender. «¿Y por qué ese collar está contigo?». La joven dudó, claramente afectada por las palabras y la intensidad del hombre frente a ella, pero la necesidad de defender su honor y la memoria de su familia la hizo levantar el mentón, decidida. «Me llamo Isabel», respondió, firme a pesar del temblor en su voz. «Y no soy ninguna ladrona. Mi madre me dio este collar en mi cumpleaños número 18. Es una herencia de mi abuela». Javier sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La posibilidad de que algo mucho más profundo estuviera en juego comenzó a tomar forma en su mente, dejándolo aún más confundido y conmocionado. Necesitaba respuestas, pero las preguntas que se formaban en su cabeza parecían desafiar la propia realidad. El shock inicial que congeló a Javier en el lugar dio paso a una necesidad urgente y desesperada de entender lo que estaba sucediendo. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como tambores, mientras intentaba controlar la tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo. Necesitó respirar hondo para no dejar que la desesperación lo dominara. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, la voz aún marcada por el temblor, pero intentando mantener la calma que se le escapaba. La joven dudó por un momento. Sus ojos, aún grandes y llenos de incertidumbre, analizaron a Javier como si intentaran descifrar sus intenciones. «Mi madre se llama Camila», respondió, la voz suave, pero aún temblorosa, como si la mera presencia de Javier llevara consigo un peso que ella no comprendía. «Ella me dio este collar cuando cumplí 18 años. Dijo que era un regalo de familia, pasado de generación en generación». Estas palabras golpearon a Javier como una ola de confusión y dolor. Sintió un nudo apretarse en su garganta mientras la realidad parecía distorsionarse a su alrededor. Aquel collar, del que estaba absolutamente seguro que era único, ahora tenía una historia que nunca imaginó. «¿Tu madre, cómo se llama?». La pregunta escapó de sus labios, cargada de un presentimiento que no quería enfrentar. Isabel frunció levemente el ceño, intrigada por la intensidad de la pregunta, pero respondió sin titubear. «Camila», dijo simplemente, sin imaginar el terremoto que esa única palabra provocaría dentro de Javier. Nunca me habló mucho sobre el pasado, solo dijo que este collar era especial y que debía cuidarlo bien. El nombre resonó en la mente de Javier, reverberando como una campana que suena para anunciar una revelación. Camila. Era un nombre que conocía bien, pero que nunca esperó escuchar nuevamente de forma tan impactante. Camila había sido la mejor amiga de Valeria, una presencia constante y querida en sus vidas. Pero después del accidente, Camila desapareció, alejándose de todo y de todos. Javier nunca entendió por qué, pero ahora, con la mención de ese nombre, una nueva sospecha comenzó a tomar forma, creciendo como una sombra en su mente. Podría haber una conexión entre Camila y la muerte de Valeria. La idea parecía absurda, imposible, pero al mismo tiempo,
¿Cómo podría el collar haber llegado a Isabel, la hija de Camila, sin una explicación? Javier se sintió como si estuviera a punto de ser tragado por un abismo de incertidumbres. Camila, repitió el nombre casi en un susurro, más para sí mismo que para Isabel, como si estuviera probando la solidez de esa nueva y perturbadora realidad. Conocía a una Camila. Era amiga de mi prometida, Valeria. Isabel, que hasta entonces se mantenía firme, mostró una expresión de sorpresa. ¿Conociste a mi madre?, preguntó, la curiosidad teñida de una leve desconfianza. Pero mi madre nunca me habló de ti, o de Valeria. Al menos no conmigo. Javier respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones. Miró directamente a los ojos de Isabel, intentando encontrar en ella algún rasgo que pudiera conectar a esa joven con Valeria, con la vida que perdió hace tantos años. «Necesito hablar con tu madre», dijo, la voz firme, cargada de una determinación recién descubierta. «Necesito entender cómo llegó ese collar hasta ti. ¿Y por qué?» Isabel dudó, claramente incómoda con la insistencia de ese extraño, pero algo en la intensidad de la mirada de Javier, en la sinceridad que emanaba, la hizo reconsiderar. «Yo puedo intentar hablar con ella», respondió Isabel, con la voz llena de incertidumbre. «Pero no prometo nada. Mi madre no le gusta hablar sobre el pasado». Javier asintió, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre aquel fatídico día de hace 18 años. «Por favor, Isabel», pidió, el desespero transparente en su tono. «Necesito saber. Necesito entender lo que realmente pasó con Valeria». Decidido a desentrañar la verdad que se ocultaba tras el collar, Javier miró directamente a los ojos de Isabel, su voz cargada de una urgencia innegable. «¿Puedes llevarme hasta tu madre?», pidió, el tono más firme que suplicante, pero aún así lleno de una desesperación mal contenida. Sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad. Isabel, aunque aún desconfiada, sintió que había algo más profundo en esta historia, algo que estaba más allá de su comprensión, pero que de alguna manera también la involucraba. Dudó por un instante, pero la intensidad en la mirada de Javier la convenció. «Está bien», respondió, con una mezcla de cautela y curiosidad. «Te llevaré hasta ella, pero espero que tengas una buena explicación para todo esto». Juntos, partieron por las agitadas calles de la Ciudad de México, con Isabel guiando a Javier hasta el barrio donde vivía con su madre. Los colores vibrantes de las paredes y el bullicio de la gente a su alrededor parecían distantes para Javier, que estaba completamente inmerso en sus propios pensamientos y recuerdos. Cada paso lo acercaba no solo a una posible revelación, sino también a un pasado que nunca pudo dejar atrás. Cuando finalmente llegaron a la modesta casa de Camila, Javier fue inmediatamente inundado por una tormenta de recuerdos. Las paredes desconchadas, el pequeño jardín con flores marchitas, la puerta de madera que crujía al menor toque, todo era exactamente como lo recordaba. La última vez que estuvo allí, Valeria estaba a su lado, riendo de algo que Camila había dicho, la felicidad reflejada en sus ojos brillantes. Era un recuerdo que ahora parecía pertenecer a otra vida, distante e inalcanzable. Isabel tocó el timbre, y casi instantáneamente, la puerta se abrió. Camila apareció en el umbral, la expresión de cansancio que solía llevar en el rostro, sustituida por una súbita palidez. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Javier, como si viera a un fantasma del pasado. «Javier». Su voz falló, temblando como si estuviera tratando de hablar mientras contenía un dolor antiguo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Javier sintió un nudo formarse en su garganta, pero antes de que pudiera responder, Isabel intervino, incapaz de contener la avalancha de emociones y preguntas que se acumulaban dentro de ella. «Mamá, este hombre dice que el collar que me diste pertenecía a su prometida que murió hace 18 años. Él cree que lo robaste». Camila pareció haber recibido un golpe invisible. Sus ojos, que ya estaban abiertos de sorpresa, ahora mostraban una mezcla de miedo y resignación. Se apoyó en la puerta, como si necesitara ese apoyo para no derrumbarse allí mismo. Era como si todo el peso de un secreto cuidadosamente guardado durante tantos años hubiera finalmente salido a la luz, presionándola con fuerza.
Sabía desde aquel fatídico día que este momento podría llegar, pero nunca imaginó que sería así, de forma tan repentina y dolorosa. «Javier», comenzó, su voz tan débil que apenas era un susurro, pero aún así cargada con la gravedad de alguien que estaba a punto de revelar una verdad largamente escondida. «Yo nunca quise que lo descubrieras de esta forma». La mirada de Javier, que inicialmente estaba cargada de rabia y determinación, ahora estaba llena de confusión y dolor. Necesitaba entender lo que había sucedido, por qué ese collar, que él había enterrado con Valeria, estaba ahora con Isabel, la hija de su mejor amiga. «Camila», dijo, su voz cargada de emoción, «por favor, dime lo que realmente pasó. Necesito saber la verdad». Camila cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando para enfrentar un huracán. Cuando los abrió nuevamente, había una tristeza profunda allí, una que solo quien lleva una carga durante tanto tiempo puede entender. «Entra, Javier», dijo, finalmente cediendo, su voz aún temblorosa. «Es hora de que sepas todo». Camila condujo a Javier e Isabel al interior de la casa, donde el aire parecía pesado con la expectativa de lo que estaba por venir. El pequeño salón de estar era acogedor, decorado con muebles antiguos que llevaban la marca del tiempo, pero Javier apenas notaba el entorno a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en Camila, que parecía luchar contra el peso de las palabras que necesitaba decir. Los guió hasta el sofá y tras un momento de vacilación, se sentó en la butaca frente a ellos, con los ojos bajos, como si estuviera buscando coraje en el suelo a sus pies. «Javier», comenzó, con la voz quebrada por la emoción contenida durante todos estos años. «Debes entender. Valeria y yo éramos como hermanas. La amaba más que a cualquier otra persona en el mundo, y su muerte me devastó de una manera que nunca podrías imaginar». Javier, que hasta entonces mantenía la respiración contenida, finalmente soltó el aire, la angustia en su pecho intensificándose. «Entonces, ¿por qué, Camila? ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto? ¿Y por qué ese collar?» Camila levantó los ojos mirando a Javier con una mezcla de dolor y arrepentimiento. «El día del accidente», comenzó, la voz baja, casi un susurro, como si cada palabra fuera una confesión arrancada a la fuerza. «Valeria vino a verme. Estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Ella me dio el collar esa tarde, diciendo que quería que lo guardara por un tiempo. Me pareció extraño, pero antes de que pudiera preguntar, me confió un secreto, algo que aún no te había contado». Javier se inclinó hacia adelante, sintiendo que el corazón se le apretaba de expectativa. «¿Qué fue, Camila? ¿Qué me ocultó?» Camila respiró hondo, los ojos llenándose de lágrimas que intentó contener. «Valeria estaba embarazada, Javier. Estaba esperando un hijo tuyo. Quería decírtelo esa noche. Estaba tan feliz, tan llena de sueños para ustedes dos y para el niño que venía en camino. Pero el destino fue cruel». El mundo de Javier pareció derrumbarse a su alrededor, las palabras de Camila resonando en su mente como un trueno. «Embarazada», murmuró, la palabra sonando extraña en sus labios. Estaba embarazada. Una mezcla de alegría y tristeza lo atravesó como una hoja afilada. Valeria, la mujer a la que amaba más que a nada, estaba llevando el futuro que habían soñado juntos, pero él nunca lo supo. Camila secó una lágrima que se escapó por la esquina de su ojo y continuó, la voz temblando. «Cuando ocurrió el accidente yo estaba destruida. Tenía su collar y en la confusión de ese día lo guardé conmigo, pensando que tal vez, de alguna manera, podría mantener un pedazo de ella viva. No pude deshacerme de él, Javier. Era lo último que ella tocó antes de que todo se derrumbara. Pero con el tiempo, el peso de la culpa me consumió. Sabía que debía habértelo contado, pero no tuve el valor. Fui una cobarde». Isabel, que hasta entonces había escuchado en silencio, tomó la mano de su madre, sintiendo la profundidad del sufrimiento que ella cargaba. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto? Siempre supe que había algo más sobre este collar, pero nunca imaginé».
Camila apretó la mano de su hija, la mirada llena de dolor, pero también de una sensación de alivio por finalmente liberarse de un secreto tan pesado. Quería protegerte, Isabel. No quería que cargaras con el peso de algo que no podías cambiar, pero ahora veo que tenías derecho a saber, y Javier también. Javier, todavía en shock, pasó las manos por su rostro, tratando de procesar el torbellino de emociones que lo dominaban. Habría hecho todo por ella, por nuestro hijo. Camila, ¿por qué no me dejaste saber? El dolor en su voz era palpable, el resentimiento y la tristeza mezclándose en un solo sentimiento abrumador. Camila, ahora sollozando abiertamente, sacudió la cabeza. Sé que cometí un error, Javier. Sé que debía haber sido honesta contigo, pero el dolor era demasiado. Y ahora veo cuánto me equivoqué. El silencio que siguió era denso, cargado de todo lo que se había dicho y de todo lo que aún permanecía en las entrelíneas. Javier miró a Isabel y en ese instante se dio cuenta de que, a pesar de todo, había una conexión inesperada entre ellos, un vínculo forjado por la verdad que finalmente salió a la luz. Se levantó, la mirada suavizada por la comprensión y la tristeza. Camila, no sé qué decir, pero gracias por finalmente contármelo. Camila solo asintió, sin poder encontrar las palabras adecuadas, mientras Isabel miraba a su madre y a Javier, sintiendo que, de alguna manera, todo comenzaba a encajar. ¿Y ahora, qué vamos a hacer?, Isabel preguntó, la pregunta resonando en el pequeño salón, mientras el futuro de todos allí se dibujaba frente a ellos, incierto, pero finalmente libre de las sombras del pasado. Isabel estaba en shock, incapaz de procesar completamente el torbellino de emociones que la revelación de su madre había desencadenado. El silencio que flotaba en el aire era casi insoportable, pesado con la carga de un secreto que había sido enterrado durante casi 2 décadas. Nunca podría haber imaginado que su madre cargaba con un peso tan oscuro, una verdad que cambió para siempre la percepción de quién era. Todo lo que ella creía saber sobre su pasado ahora estaba en duda, y el vacío que siempre sintió en su corazón comenzaba a tener sentido. Javier, sentado junto a Isabel, parecía perdido en sus pensamientos, con los ojos fijos en el suelo, pero su mente vagando entre los recuerdos de Valeria y la nueva realidad que acababa de descubrir. El dolor de la pérdida, que había cargado durante tanto tiempo, volvió a invadirlo con una fuerza abrumadora. Pero junto con ese dolor, una nueva comprensión comenzó a surgir. Valeria, de alguna manera, todavía estaba presente en el mundo. Y esa presencia, se dio cuenta, estaba allí, justo a su lado, en la forma de Isabel. Levantó la cabeza lentamente, su mirada posándose sobre Isabel con una mezcla de sorpresa y ternura. Era como si, por primera vez, realmente viera a la joven frente a él. Había algo en sus ojos, en su sonrisa tímida, que de repente parecía tan familiar, tan dolorosamente cercano a Valeria. La verdad, innegable y al mismo tiempo incomprensible, lo golpeó como una ola. Isabel no era solo una joven que acababa de conocer, era su hija. «Eres mi hija», Javier susurró, la voz temblorosa, cargada de una emoción tan profunda que casi le impedía hablar. La realización de lo que acababa de decir tomó posesión de cada fibra de su ser, llenando el vacío que la muerte de Valeria había dejado en su corazón. «Eres nuestra hija», repitió, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Isabel, todavía tratando de procesar todo, sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Las palabras de Javier penetraron en su alma, trayendo consigo una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Todo comenzó a tener sentido, el vacío, la búsqueda interminable de algo que nunca podía definir. Ahora entendía lo que faltaba en su vida. Miró a Javier viendo en él no solo a un hombre atormentado por el pasado, sino ahora también a su padre, alguien que, incluso sin saberlo, había estado ligado a ella durante toda su vida. Lentamente, casi con vacilación, Isabel dio un paso adelante, y luego otro, hasta encontrarse directamente frente a Javier. Sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos, sintiendo el calor y la seguridad de un abrazo que parecía tan familiar.
tan correcto. Papá, Isabel murmuró entre lágrimas, la palabra saliendo con una naturalidad que la sorprendió, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser dicha. Javier la apretó contra sí, sintiendo la fragilidad y la fuerza de esa joven que era, al mismo tiempo, una desconocida y una parte de él. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por su rostro, y las dejó fluir, sin intentar contenerlas. Era un momento de sanación, de redescubrimiento, de un amor que trascendió la muerte y el tiempo. Isabel, mi hija, susurró, la voz quebrada por la emoción. Nunca lo supe, nunca lo imaginé. Camila, que observaba la escena con el corazón oprimido, no pudo contener el llanto al ver la unión que finalmente sucedía ante sus ojos. Sabía que las decisiones que tomó en el pasado fueron motivadas por el miedo y el dolor, pero ahora, viendo a Javier e Isabel juntos, sentía que tal vez finalmente algo bueno podría surgir de ese secreto guardado durante tanto tiempo. Perdóname, Isabel. Perdóname, Javier, susurró, su voz apenas audible, pero cargada de sinceridad. Isabel, aún abrazada a Javier, miró a su madre. Te perdono, mamá, dijo, sintiendo que, aunque el camino hasta allí había estado lleno de dolor, era el perdón lo que ahora los liberaría. Necesitamos seguir adelante, juntos. Javier asintió, aún sosteniendo a Isabel, y miró a Camila, sus ojos llenos de comprensión y aceptación. Vamos a reconstruir lo que perdimos, dijo, su voz firme pero suave. Vamos a honrar la memoria de Valeria y el amor que ella dejó para nosotros. Y allí, en esa simple sala, entre lágrimas y abrazos, se selló un nuevo comienzo. Una nueva familia, marcada por el pasado, pero lista para enfrentar el futuro con el amor que los unía. Con el paso de los meses, Javier e Isabel comenzaron a recorrer un camino de sanación, un proceso delicado pero necesario para superar las profundas cicatrices del pasado. La relación entre padre e hija, que comenzó de manera tan inesperada, florecía cada día, como una planta que finalmente recibía la luz del sol después de años en la oscuridad. El vínculo que se formó entre ellos estaba marcado por momentos de descubrimiento, donde cada conversación revelaba una nueva faceta de sus vidas, creando lazos que solo el tiempo podría fortalecer. En una tarde soleada, mientras paseaban por un parque lleno de árboles frondosos, Isabel, con una sonrisa serena en el rostro, miró a Javier. «Sabes, papá, a veces todavía me sorprendo pensando en cómo todo esto parece un sueño, o tal vez un destino que estaba destinado a cumplirse». Javier, que sostenía la mano de Isabel con ternura, asintió, sintiendo el calor del sol en su rostro, pero también el calor de un amor que finalmente había encontrado su camino. «Yo también, Isabel. Nunca imaginé que algo tan trágico podría llevarnos a esto, a nosotros dos. Pero ahora siento que Valeria nos guió de alguna manera, que ella quería que estuviéramos juntos». Isabel sonrió, las palabras de su padre trayéndole un consuelo que nunca imaginó ser posible. «Siento como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba en mi vida. Y aunque nunca conocí a Valeria, mi madre biológica, siento como si ella estuviera aquí con nosotros, observándonos, apoyándonos». Javier dejó de caminar por un momento, girándose para enfrentar a Isabel. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. «Ella estaría tan orgullosa de ti, Isabel. Tienes el mismo espíritu que ella, la misma fuerza. Y ahora puedo ver tanto de ella en ti, en la forma en que sonríes, en cómo enfrentas el mundo». Isabel sintió una lágrima solitaria deslizarse por su rostro, pero era una lágrima de felicidad, no de tristeza. Abrazó a Javier, sintiendo la presencia invisible de Valeria a su lado, como una brisa suave que acaricia la piel. «Espero estar a la altura de esa memoria, papá. Espero que, donde quiera que esté, Valeria sepa cuánto la amamos y cuánto significa para nosotros». Mientras tanto, Camila, que observaba de lejos la creciente relación entre Javier e Isabel, sentía una mezcla de arrepentimiento y alivio. El peso de su secreto, que había presionado su corazón durante tantos años, finalmente se estaba disipando, reemplazado por una sensación de paz. Una noche, mientras preparaba la cena, decidió hablar con Isabel sobre lo que sentía. «Isabel», comenzó, dudando por un momento antes de continuar.
Sé que cometí muchos errores. Y sé que oculté cosas que tenías derecho a saber. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención privarte de esa parte de tu vida. Solo quería protegerte de algo que pensé que no podrías soportar. Isabel, que estaba poniendo la mesa, se detuvo y miró a su madre. Mamá, sé que hiciste lo que pensaste que era mejor. Y aunque al principio fue difícil, estoy feliz de saber la verdad. Esto me dio la oportunidad de conocer a mi padre y entender quién soy realmente. Camila sintió una oleada de emoción apoderarse de ella. Estoy tan orgullosa de ti, Isabel. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Y ahora, verlos a ti y a Javier juntos, me da esperanza de que, a pesar de todo, hicimos algo bien. Isabel se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Somos una familia, mamá. Y a pesar de todo, sé que el amor es lo que nos mantiene unidos. Vamos a honrar la memoria de Valeria, pero también vamos a construir nuevos recuerdos, juntos. Camila sonrió, sintiendo el alivio inundarla como una ola suave. Sí, Isabel, vamos a seguir adelante, pero siempre llevando a Valeria en nuestros corazones. En los meses que siguieron, Javier, Isabel y Camila trabajaron juntos para crear un memorial para Valeria, un pequeño jardín lleno de flores, las favoritas de Valeria, donde podían reunirse y recordar los momentos que, de alguna manera, continuaban vivos a través de ellos. El jardín se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera armoniosa. Y así, incluso ante tanto dolor y pérdida, Javier, Isabel y Camila descubrieron que el amor verdadero, aquel que trasciende el tiempo y las circunstancias, siempre encuentra una manera de prevalecer. Lo que comenzó como una tragedia, terminó como un renacimiento, donde las heridas del pasado fueron sanadas y se crearon nuevos recuerdos, reforzando la certeza de que, a pesar de todo, el amor es la fuerza que mantiene la vida en movimiento. Amigas y amigos, la historia de hoy fue muy emocionante. ¿Les gustó? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Preparé otra historia especial para ustedes, que ya está apareciendo en su pantalla ahora mismo. Los espero ahí. Muchas gracias por ver, y que Dios los bendiga a todos.